Muy bien, bienvenidos a esta masterclass, El futuro de los intereses laborales, a propósito del fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oliva contra Coma. Voy a presentar a la doctora María Cecilia García, que es la disertante en el día de la fecha. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, tiene una especialización en ciencias de la comunicación, es además magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y coordina contenidos en el blog Doctrina Laboral. María Cecilia, muchísimas gracias por hacerte hoy presente. Por razón de economía de tiempo, y sabemos que tu agenda está muy acotada, daremos comienzo y al final veremos si nos quedamos con algo de tiempo para recibir algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que están conectados y muchas gracias también a las personas que están asistiendo a esta clase de la presencial. Para preparar esta clase hice un repaso de cuáles eran los temas laborales que hoy día se están discutiendo en los países desarrollados y me encontré con estas temáticas. Se está discutiendo, por ejemplo, la discriminación en el acceso al empleo a través de las agencias de selección de personal por el uso de algoritmos. Se están discutiendo leyes de pago transparentes por las cuales los empleadores tienen que abrir o hacer una apertura de sus niveles salariales para que todos los trabajadores vean cuánto ganan sus compañeros. Se están discutiendo cuestiones de racismo reverso o de discriminación reversa. Se están discutiendo cuestiones de envejecimiento poblacional y de discriminación a razón de la edad, que se llama en nuestro idioma edadismo. Y en Brasil particularmente llama la atención que se está discutiendo un sistema de confluencia electrónica de datos de los empleadores o una especie de como empadronamiento obligatorio que se llama domicilio electrónico trabajista, a través del cual las autoridades van a controlar la acción de los empleadores en materia de trabajo. Mientras tanto, en la Argentina, el tema más importante es el de los intereses. Destaco esto porque el interés en el derecho laboral no deja de ser un accesorio, un complementario o un sucedáneo del capital principal o del objeto principal de la discusión. Por este motivo, la Universidad Austral, a la que le agradezco mucho esta invitación, me hace una propuesta difícil de disertación. Por un lado, los intereses en materia laboral hoy día son una temática que genera muchas controversias, que genera pasiones encontradas, que ha dado lugar a actos de justicia, del reconocimiento de reales indemnizaciones o de reales montos judiciales, y también actos de protección de justicia. Y los abogados estamos divididos en cuanto a sus beneficios o sus problemas de interpretación. Y por otro lado, también la universidad me da un desafío porque me obliga o de alguna manera me pide y me propone que haga una clase de intereses que resulte interesante, lo que es bastante difícil. Pero bueno, vamos a intentar, como es una cuestión sensible, la propuesta es hacer una clase que no tenga prejuicios, donde hagamos un análisis económico y jurídico. Para hacer un análisis económico y jurídico vamos a partir de dos cuestiones y después las vamos a hacer. La primera cuestión es el tema de la inflación y la segunda cuestión es el tema de la capitalización de intereses o el instituto del llamado anatoxia. El tema de la inflación, lamentablemente, es un acontecimiento catastrófico para cualquier economía, tanto de la República Argentina como de cualquier país del mundo. Y es una anomalía monetaria que en nuestro país ha alcanzado ribetes absolutamente desbordantes. Aunque nosotros no lo veamos, la materia de la inflación tiene conexión constitucional tanto desde el punto de vista del derecho constitucional del poder como desde el punto de vista del derecho constitucional de los derechos humanos. En cuanto al derecho constitucional del poder, la materia de la inflación aparece indirectamente regulada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, antiguo artículo 67, en cuanto a las facultades del Poder Legislativo, en los incisos sexto, en cuanto le otorga al Congreso la facultad de establecer, la obligación de establecer un banco federal con facultad de emitir moneda, el inciso 11, que antes era el inciso 10,
establece cabeza del Congreso la facultad de determinar el valor de la moneda, y el inciso 19, que obliga al Congreso a proveer lo conducente para la defensa del valor de la moneda. Desde el punto de vista del derecho constitucional de los derechos humanos, la inflación impacta en la garantía de propiedad en una fase activa, en cuanto desvaloriza el crédito del peticionante, que puede ser un acreedor laboral, civil, comercial, o sea, no es necesario que sea específicamente laboral, y también que la afectación al derecho de propiedad en la faceta pasiva, cuando a través de composiciones numéricas, cláusulas de intereses o aplicaciones de determinadas fórmulas, el monto final de un reclamo se transforma en una confiscación. También tiene implicancias en lo que constituye la garantía de defensa y juicio, en tanto, como vamos a ver en algunos casos de la Corte, están involucrados temas del debido proceso, como son el principio de sustanciación, que es la pretensión que despliega la parte al iniciar su demanda, y la oposición que dirige la parte demandada cuando lo responde, y el principio de congruencia, que es el límite judicial en cuanto a la resolución del caso, que está fijado por la posición de... ¿Por qué menciono esta base constitucional? La menciono por una cuestión de práctica. Si yo quiero llegar a la Corte Suprema y de alguna manera persuadir al máximo tribunal de la Nación de que es necesario que escuche mi caso, tengo que de alguna manera demostrarle que hay una conculcación, una afectación a la propia Constitución Nacional. Entonces, en vista de las facultades del Poder Legislativo, que son expresas en la Constitución Nacional, y las garantías o los derechos humanos involucrados, es más probable que yo pueda demostrar que existe un caso federal o una cuestión de ámbito. La inflación no es un tema nuevo en la República Argentina. Desde la instauración, desde la Constitución de 1853, digamos que tiene un tratamiento temprano indirecto en nuestra normativa. El tratamiento lo encuentra en el Código Civil de Vélez Sarsfield, dictado en 1869. Vélez Sarsfield era un jurista magnífico, no hay palabras para señalar lo magnífica que ha sido su obra. Y si bien dicta el Código Civil en un contexto de absoluta estabilidad monetaria, en la cual a nadie se le hubiera ocurrido que podría haber un proceso de inflación o de desvalorización de la moneda, Vélez Sarsfield, en su nota al artículo 619, ya dice que él hace su regulación en base a una economía estable, pero que cuando ha habido alteración de la moneda, una ley del Congreso declararía cuál es el modo de cumplir esa obligación. Claro, dice Vélez Sarsfield, cosa casi imposible, era impensable para él que hubiera una afectación en el valor del dinero. Pero dice, la ley declararía el modo de satisfacer las obligaciones que ya estuvieran contraídas. De este modo, Vélez Sarsfield, en sus notas, de alguna manera plantea las dos posiciones jurídicas, la francesa, que es la que adopta Vélez, que es el nominalismo, y la austríaca, que es la posición valorista. Esta discusión es muy importante porque esta discusión es la base de la indexación o del ajuste de las deudas de todo tipo. Y debemos recordar que aparece tan temprano como en nuestro Código Civil. Dice Vélez Sarsfield establece para el Código Civil argentino el principio nominalista por el cual se cumple la obligación de dar una suma de dinero entregando la misma cantidad de dinero en la misma especie de moneda. Pero reconoce que hay otras obligaciones que son obligaciones que están asentadas sobre el instituto del valor. Y dice Vélez, si se hubiera alterado el valor intrínseco de la moneda, el que las recibió debe reembolsarlas sobre el pie del valor que tenían al tiempo de empleo. Ello previo al dictado de una ley por el Congreso de la Nación en función de sus atribuciones en materia de moneda y legislación de fondos.
¿Qué se advierte? Se advierte que institucionalmente el respeto a las facultades concedidas por la Constitución Nacional al Congreso era absolutamente estricto y absoluto, cosa que en nuestro derecho podemos decir que va a durar largos años, hasta aproximadamente la década de los 50. Ahora les voy a pasar la primera diapositiva, son pocas diapositivas, son solamente 2, pero quiero que vean cómo fue la evolución de la inflación en la República Argentina. La inflación, esto está tomado en base a una información de la UIA, está completado la última parte con los datos del INDEC. La inflación que van a ver ahí es la inflación anual en cada año de cada década. En la década de los 50 a los 60, 30,9 por año. En 1959 hubo un pico, digamos, hiperinflacionario de 113%. En la década del 60 hasta el año 69 bajó al 22%. En la década de los 70, con el tan famoso Rodrigazo, la inflación anual en la Argentina tuvo 136% de inflación por año. Y en el año 75 del Rodrigazo, 182%. En la década de los 80, 286% por año. En la hiper del año 89 tuvimos 3000% de inflación. En la década de los 90, post-convertibilidad, la inflación baja al 12,6 por año, no incluye la hiper entre 1989 y 1990. En la década de los años 2000, 12,74% por año. Acá puse una observación porque estos datos inflacionarios han sido discutidos con éxito ante tribunales internacionales. Quiere decir que los datos de los organismos oficiales argentinos no han sido considerados confiables en el ámbito internacional. Y en la década del 2010, 33,4% por año. En la década del 2020, en el 2020, 36%. En el 2021, 50,9%. En el 2022, 94,8%. Y en el 2023, 211,40% en todo el mundo. La inflación es un marco que es, de acuerdo, les voy a transmitir el pensamiento de un doctrinario español ya fallecido que elaboró este pensamiento en los años 50 aproximadamente, que es el catedrático Bayet, que ya en esos años decía que cualquier idea de justicia es antagónica con la realidad o con el fenómeno de la inflación. Cuentan algunos autores, de alguna manera para describir el impacto que tiene en la justicia y en la economía, como una especie de leyenda, que Goethe, al escribir el Fausto, relata que se aparece el demonio al príncipe, y el príncipe le dice, ¿cómo puedo hacer para gobernar? Y el demonio, en silencio o en voz baja, le dice, hay que introducir el instituto de la inflación. O sea que la inflación era vista por este eminente escritor como una cuestión incluso diabólica. ¿Qué es lo que sucede? En la década de los 70, la Argentina hemos visto que es un proceso terrible, esos guarismos terribles, empieza en la década de los 50, y cómo comienza el movimiento para el reconocimiento del daño que provoca en las relaciones jurídicas. El reconocimiento empieza a través de los abogados y a través de los doctrinarios, sobre todo de los doctrinarios civilistas. Los civilistas empiezan a rebelarse contra la realidad de que en juicios de 2 o 3 años el monto final de la condena no tenía representación con el monto reclamado al inicio. Esta situación se va agravando y llegamos a una formulación doctrinaria que después se receptó como una creación pretoriana, que es el reconocimiento de la desvalorización monetaria. En este instituto nos dieron el avance o nos ganaron los civilistas, porque los civilistas, para reconocer la desvalorización monetaria, hicieron una división de las obligaciones. Dividieron las obligaciones de dar sumas de dinero de las obligaciones que radicaban en un valor, o valorismo. Por eso Cibeles instituyó
instituyó el nominalismo, la obligación se cumple en la misma cantidad de moneda y en la misma especie de moneda, los civilistas posteriores introducen a través de las obligaciones de valor una especie de compensación o lo que se conoce como la doctrina del valorismo. La obligación es un valor que se traduce en una suma de dinero recién al momento de pago o de ejecución de las sentencia. La doctrina del valorismo empieza a tomar forma, sobre todo en las cuestiones de daños y perjuicios y de expropiaciones, y finalmente es receptada por la Corte Suprema, que establece en distintos fallos justamente de indemnizaciones y de expropiaciones la necesidad de que el crédito tenga una recomposición en función de la pérdida o de la disminución del poder adquisitivo con más un interés. Y acá empieza otro instituto interesante. El interés no puede ser el interés bancario clásico. ¿Por qué? Porque el interés bancario clásico ya tiene íncito en su porcentaje un reconocimiento de inflación, porque de lo contrario sería un interés negativo. Así aparece en el año 1972 el fallo clásico de la Corte Suprema, que es Rodríguez Montes, que se trataba de una expropiación, en la cual la Corte establece que a la recomposición del valor de la moneda le corresponde agregar una tasa de interés puro del 6%, que es la tasa de interés clásico, que para el tipo de obligaciones actualizadas ha seguido funcionando en nuestro derecho. Mientras tanto, en el derecho laboral, digamos que los doctrinarios tenían como una sensación de pesimismo. ¿Por qué? Porque los doctrinarios encontraban que en función de los institutos de despido y de accidentes de aquella época, de la ley 9688, el crédito laboral no era un crédito de valor. El crédito laboral era una indemnización tarifada, una suma líquida o fácilmente liquidable, con lo cual no podían asimilarla a una deuda de valor. Dice Gibor en un trabajo de esa época que la inflación en el resultado final de las sentencias se consideraba jurídicamente inevitable. Era como un mal que no tenía ningún tipo de solución. Es más, Gibor encabeza uno de sus artículos de esa época, de los años 70, con un epígrafe que dice algo así como: doctor, cuando cobre yo mi juicio, me va a alcanzar para un paquete de cigarrillos. Esa era la realidad del mundo laboral en los años 70. Los doctrinarios del derecho laboral empiezan a discutir si la obligación proveniente de una relación de trabajo es de deuda, es una deuda de dinero o es una deuda de valor. Finalmente, después de un debate, yo me quedo con la posición de Centeno, que escribió un hermoso artículo por los años 73-74, en la cual dice que después de una reflexión llega a la conclusión que es una obligación de dar suma de dinero ajustable, que es la posición que me parece más adecuada. ¿Qué sucede? Hemos visto tanto en Vélez Sarsfield como incluso en las posiciones de los civilistas una resistencia a declarar inconstitucionalidades. Finalmente, el sistema nominalista es abandonado, hay una concepción de inconstitucionalidad, se introduce la cuestión de la desvalorización monetaria y continuamos con un sistema valorista. Pero en el derecho laboral todavía existía como un respeto reverencial para la figura del legislador, y como decía Vélez Sarsfield en la nota al código, y como decía el propio Centeno, no tenemos ley, no había ley. La ley llega un mes y medio antes que la ley de contrato de trabajo. Es la ley 20.695, y es interesante saber que en nuestro derecho el crédito laboral tuvo una ley específica de reconocimiento de desvalorización monetaria previa al dictado de la ley 2744. Los autores de esa época señalan que no había consenso en determinados puntos de la ley de contrato de trabajo, motivo por el cual la inflación ya acuciaba y debieron sacar de urgencia la 2695. Debieron mencionar a quiénes fueron los precursores, porque de alguna manera introdujeron un concepto de justicia, que era reconocer la actualización de los créditos. Los precursores fueron los doctores Centeno y el doctor Capón. Esa ley, la 2695, es muy interesante, porque reconocía la actualización monetaria prácticamente con forma retroactiva.
era a todos los juicios, aun cuando tuvieran sentencia, aún en etapa de ejecución mientras no estuvieran concluidos. Con lo cual, de alguna manera, por vía legislativa, se estaba, digamos, introduciendo modificaciones al principio de cosa juzgada. La realidad es que hubo planteos judiciales, la cuestión llegó a la Corte y en el fallo clave sobre esta cuestión, que es Camuso de Marino contra Perkins, la Corte declara la constitucionalidad porque dice, fíjense que siempre con respeto a la función del Congreso, en este momento de proceso inflacionario, es legítimo concluir que el Congreso de la Nación pudo razonablemente disponer la inmediata aplicación de la Ley 2695 a las causas pendientes, aún en proceso de ejecución de sentencia, a fin de mantener la justa equivalencia de las prestaciones. Tan fuerte era el concepto de la Ley 2695 que incluso la actualización de los créditos laborales en proceso de ejecución podía realizarse, podía y debía realizarse de oficio, sin necesidad de amparo. Esta ley 2695, un mes y medio después, es receptada como artículo 301 con algunas modificaciones en la propia ley de contrato de trabajo y con la reestructuración de la ley de contrato de trabajo queda posteriormente formulada como artículo 276. Quiero hacer una aclaración en cuanto al tema inflacionario de la década de los 70, porque es una aclaración que hace Norberto Centeno, que me parece, ustedes saben que Norberto Centeno fue corredactor de la ley de contrato de trabajo y desaparecido trágicamente en la noche de la Copa. Norberto Centeno señala en su momento que este proceso inflacionario que era común a todos los países de Latinoamérica se debía a una cuestión de subdesarrollo económico. El tiempo, de alguna manera, lo ha rebatido a Centeno, porque nuestros países vecinos, en su mayoría, han logrado dominar el fenómeno de la inflación. El único país de Latinoamérica, digamos sí, de Sudamérica, a excepción de Venezuela, que tiene estos índices, es la República Argentina. Los otros, de alguna manera, lo han logrado solucionar. De esta época de los años 70 no vamos a hacer mención al proceso económico de los años 80, porque realmente nos trascendía la clase, pero vamos a decir que el nominalismo de Vélez es moderado con el valorismo doctrinario y pretoriano hasta el año 1991, en que se dicta la ley de convertibilidad. Recordemos que la ley de convertibilidad es producto de dos procesos hiperinflacionarios de los años 89 y 90, y se dicta en el año 1991 y regresa a un nominalismo estricto. Es la ley, es la ley 23928, en su artículo 7, dice: el deudor de una obligación de dar suma de dinero cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. Es decir, tiene que dar la misma cantidad en la misma especie. Sigue. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas. Es decir, prohíbe toda forma de actualización monetaria. La ley de convertibilidad 23928, otra vez, este artículo 7 tuvo un efecto psicológico en la población. A partir de este momento, cualquier cláusula de actualización monetaria es vista como contraria a un proceso de control de inflación o contraproducente como un proceso de control de inflación. Si es lógico o no, digamos que en particular yo creo que no es muy lógico. Y recibió muchas críticas porque en su oportunidad los doctrinarios civilistas, en particular un conocido doctrinario cordobés, hoy día fallecido, decía que en ningún país del mundo había un nominalismo estricto de las características de la Argentina, salvo en Francia, y que todos los países, por razones económicas y por cuestiones cíclicas, se reservaban de alguna manera la posibilidad de actualizar los créditos o de mejorar las condiciones o de cumplir la desvalorización monetaria, ya fuera a través de cláusulas de parte o con alguna forma. Esta prohibición era absolutamente tajante y radical. Lamentablemente el régimen de convertibilidad, ustedes si vieron
en la primera diapositiva, que no la vamos a volver a reproducir, habrán visto que de alguna manera tuvo cierto éxito porque la tasa de inflación de esa década es mucho más baja que las anteriores y que las posteriores. Tuvo un éxito. También digamos que cumplió la ley de convertibilidad una función como una especie de pacto social tácito. No actualizamos, pero no se incrementan los índices. Lamentablemente, con la crisis de los años 2001 y 2002, la cuestión de la inflación nuevamente terminó siendo nuevamente una anomalía económica y monetaria muy grave y desemboca en toda la crisis en dictado del decreto 214 del 2002 y posteriormente la ley 25.571 de la Agencia Pública de Reforma del Régimen Jurídico, que es la ley de especificación asimétrica de las obligaciones, entre tantas otras cosas. Pese a todo el proceso inflacionario y todo el descalabro económico de 2001-2002, la ley 25.561 vuelve a ratificar de manera estricta el principio nominalista en sus artículos 7º y 10º. Pero la letra de la ley no impidió que la inflación siguiera su curso. De todo, o sea, si ustedes continúan viendo el cuadro, la inflación siguió produciendo efectos devastadores en nuestra economía. No obstante, siempre quedó firme el concepto de la ley de convertibilidad de la cláusula de indexación como nociva, como causante o como propiciante de una inflación continua. Y así llegamos al año 2010, en que debatida la cuestión en la Corte Suprema saca el fallo clave en materia de nominalismo monetario, que es el fallo Mazzolo. El fallo Mazzolo está construido en base a dos votos, el voto de la mayoría, el voto de la minoría, que es el voto del doctor Petracchi. En el voto de la mayoría se rescata de manera absoluta la función del legislador en cuanto a la determinación de la política monetaria. Digamos que visto el fallo del 2010 a la luz de los hechos del 2024, uno podría válidamente preguntarse si la Corte avala que el Congreso permita cualquier tipo de manipulación o pérdida del valor de la moneda a pesar de las mandas constitucionales de proveer a su conservación, porque le da una autoridad tal que dice: el valor de la moneda circulante se funda en la autoridad del Estado que es su creador, y por consiguiente la perdurabilidad de ese valor como signo monetario de fuerza legal, en tanto no fuera alterado por el propio Estado de quien dimana, no puede estar a merced de las convenciones concertadas por los particulares entre sí. Y además escapa al control de constitucionalidad, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial. O sea que si la inflación continúa, el Congreso no toma cartas en el asunto. De todos modos, de alguna manera seguimos con el principio estricto. Parece ser que no hay decisión judicial de intervenir. Esto es muy importante porque a raíz de este fallo se creó también una conciencia judicial sobre la inconveniencia de declarar la inconstitucionalidad de la 25.561, que es lo que hoy día nos trae al problema de la inflación en los procesos judiciales actuales. Fíjense lo que dice la Corte en Mazzolo, justamente sobre esa visión disvaliosa sobre la actualización monetaria. Dice: su perduración de la actualización por depreciación monetaria no solo postergaría disposiciones constitucionales expresas, como la del artículo 75, inciso 11, sino que causaría un daño profundo en la esfera de los derechos patrimoniales, al alimentar esa grave patología que tanto los afecta, la inflación. No puede admitirse que lo que fue solución de especie frente a un problema acotado temporalmente y en su configuración, en la que no incidieron normas como las que dictó el Congreso reciente, se trueque este vínculo estable, alterando así su naturaleza esencial. No obstante, del fallo Mazzolo yo quiero rescatar el voto individual del doctor Petracchi, donde receptando la doctrina civilista cordobesa, de alguna manera lo que dice el doctor Petracchi es que el nominalismo no puede avanzar sobre los derechos constitucionales
y no puede, y si hubiera alguna grave causa de descorrección de los créditos, debe propenderse a su equilibrio. Es una posición voluntarista que empieza con la 23.928, que sigue con la 25.561 y que nunca obtuvo una visión diferente desde el Poder Judicial. Mientras tanto, la legislación argentina siguió avanzando y como los hechos no se pueden imponer al derecho, comenzó a reconocer de manera indirecta, digamos, sin decirlo en forma expresa, el proceso de desvalorización monetaria. Hay tres normas que son propias de nuestra profesión y de las relaciones laborales. La primera es la Ley 2773, que modifica la cuestión de las indemnizaciones por accidentes de trabajo con la introducción del RIPTE. No me voy a tratar porque todos conocemos de qué se trata. La segunda es la Ley 26844, de trabajo en casas particulares, que en el artículo 70 establece en su título actualización. Raro, porque lo que está, de alguna manera la actualización debería estar prohibida, pero es el reconocimiento de una realidad. Y dice que los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley deberán mantener su valor. Fíjense que introduce la palabra valor, lo que nos lleva de vuelta a la discusión en cuanto a si el crédito laboral es un crédito de dar suma de dinero o es un crédito de valor. Y finalmente, en lo que nos concierne a los abogados, no podemos dejar de mencionar la ley 27423 de honorarios profesionales, que es la nueva ley del año 2017, que establece para los honorarios un régimen valorista, porque nuestros honorarios ya no son una suma de dinero, sino que son una unidad de medida arancelaria. Si hacen un repaso de los fallos de la Cámara Civil, cuando tiene que tratar las cuestiones de UMA, la Cámara Civil, tan acostumbrada a lidiar con obligaciones de dinero y obligaciones de valor, considera el UMA como una obligación típica de valor. Y esta discusión se produjo claramente a partir de los años 2019-2020, cuando el UMA era actualizado con retraso por la Corte y los abogados reclamaban en forma retroactiva las diferencias. Son fallos inteligentes para ver. Finalmente, en el ámbito laboral, la Cámara de Apelaciones de Trabajo, como una manera de regular la desvalorización, saca las sucesivas actas 2601, 2630, 2658 y finalmente la 2760. En el medio de todo esto, es una clase compleja, espero que no les aburra, pero lo que quiero es demostrar es de dónde venimos y por qué el fallo Oliva tiene, más allá de las pasiones que genera, tiene un contenido de justicia que es permanente. Llegamos así al año 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial, que regula las obligaciones en los artículos 775 a 773, establece el principio nominalista del 766, cuando dice obligación del deudor, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Nuevamente nominalismo, cantidad y especie. También introduce en el 773 el concepto de obligaciones de valor. Y en el medio de estos artículos, entre el 777 y el 771, tenemos la cuestión de los intereses. Y este es un aspecto que a mí particularmente me parece relevante y muy importante que todos tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a analizar al final de esta clase el último fallo de la Cámara del Trabajo, donde propone un nuevo método de intereses, que es el fallo de la Sala 8 Nacional. El 767 regula los intereses compensatorios. Los intereses compensatorios son los denominados lucrativos, son aquellos propios del contrato de mutuo. Dice el doctrinario, también fallecido recientemente, Machado, los intereses compensatorios son aquellos que se deben en forma independiente del amor. Es decir, a mí me dan un préstamo de dinero y ese préstamo lleva inserto una cláusula de interés por la devolución de ese dinero. Ese es el interés compensatorio. El 768 regula los intereses moratorios. Y acá el Código Civil y Comercial
da una definición legislativa que es importante, es una opinión, esto que voy a vertir es una opinión personal, pero que es importante como referencia a los jueces. Los intereses moratorios son los que se deben a partir de la mora. Los compensatorios, recordemos que son los propios de un préstamo de dinero del mundo. Los moratorios, en realidad, lo que son un sucedáneo a la mora del deudor, es decir, una especie de compensación o daño y perjuicio por la falta de cumplimiento de la obligación en términos. Y dice el Código Civil y Comercial, la tasa se determina A, por lo que acuerden las partes, cosas que nos generan problemas; B, por lo que dispongan las leyes especiales, es la llamada o denominada tasa legal; C, en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones de Banco Central. Haciendo la comparación con el Código Velezano, esta aclaración de que deben ser tasas emanadas de reglamentaciones o que fijadas según reglamentaciones del Banco Central, en mi opinión, expresa una desconfianza del legislador hacia el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, hasta ese momento, de acuerdo al fallo, siempre tenía como una especie de libre determinación de la tasa de interés, y acá le ponen un límite. Debe ser una tasa surgida de una reglamentación de bancos. El artículo siguiente, el 769, regula los punitorios, que en realidad compensan, no es que compensan una mora, sino que resarcen, tienen un componente de sanción. Tienen una especie de espíritu de castigo hacia el incumplido. Y finalmente el 771, que todos sabemos que es la facultad judicial de moderar los intereses en el caso de que resultaran desajustados de acuerdo al resultado económico de la norma. Desde 2015 saltamos al 2019, fallo de la Corte, se llama dictu in solo, que es importante indicarlo porque la Corte reconoce en un juicio civil de nulidad de un contrato de compraventa donde debía pagarse un saldo de precio, la posibilidad de actualizar ese crédito que surge del proceso judicial por haber durado el juicio 18 años y por haberse modificado notoriamente las condiciones económicas iniciales. Pero ¿qué dice la Corte? No se trata de una suma de dinero, es una obligación de valor. Nuevamente una resistencia del Poder Judicial a declarar la inconstitucionalidad de la ley 2560 y 2560. El doctor Lorenzetti, si leemos su tratado, su comentario al Código Civil y Comercial de la Nación, sostiene que el Código Civil y Comercial de la Nación tiene un nominalismo acotado. Yo, sinceramente, no concuerdo. Creo que el nominalismo es un nominalismo estricto. Y creo que hasta el día de la fecha, y lo vamos a ver con los últimos fallos, y vamos a ver los giros que da la Corte, hasta el día de la fecha no existe una vocación del Poder Judicial de ingresar en la cuestión del valor de la. Y llegamos así al último fallo, ¿no?, que es el más reciente en materia de intereses, que es el fallo García con Ugofe, que pertenece al seno de la Cámara Civil, donde la Corte Suprema, la Cámara Civil, evidentemente, así como la Cámara del Trabajo fue modificando a través de distintas actas las tasas de interés aplicables, la Cámara Civil continuó con esa posición doctrinaria de considerar las deudas, determinadas deudas son más importantes como deuda de valor, por lo tanto o las fija, cuando ustedes ven una sentencia de daños y perjuicios, fija, siempre dice, el valor del rubro está fijado, el rubro está fijado a valores actuales. Por lo tanto, los intereses, en la mayoría de los casos, corren de la primera sentencia de primera instancia, eso varía de una sala de la Cámara a la otra. Y los siguen aplicando el plenario Samudio. La Cámara Civil se empieza a dar cuenta que ese interés de tasa activa tampoco alcanza a compensar la devalorización de la moneda, sobre todo porque hay una especie de retracción o de congelamiento de las tasas, y una de las salas empieza a multiplicar la tasa de interés activa por 2, como una manera de recomponer el crédito a través de una tasa agravada. La Corte la declara arbitraria en García con Ugofe
y dice que no se trata de una tasa fijada de acuerdo al artículo 768, porque no se trata de una tasa, en aplicar la doble tasa activa, no se trata de una tasa surgida de la reglamentación del Banco Central. Hasta aquí llegamos al tema de la inflación y todavía nos queda el tema de la capitalización de intereses. Pero vamos a hacer mucho más rápido con la capitalización de intereses. Volvemos al Código Civil de Vélez-Sarsfield. Vélez-Sarsfield recepta el principio civilista en el cual la capitalización de intereses o anatocismo es un instituto mal visto, un instituto con mal concepto y con imagen negativa. Es más, se lo llama, digamos, vulgarmente, el principio de Vélez-Sarsfield es que no se deben intereses de los intereses salvo pacto posterior a la mora o falta de pago de la deuda determinada judicialmente, que es lo que receta actualmente el 770, inciso C, que también lo recetaba anteriormente el Código Vélez. Llegamos así al 770 del Código Civil, que tiene distintas opciones. No tiene un principio general que coincide con el velezano, no se deben intereses de los intereses, pero tiene distintas excepciones. La del inciso A es el acuerdo de partes, la del inciso de B es la interposición de la demanda judicial, la del inciso C es la deuda intimada judicialmente que no ha sido pagada, y acá aparece como novedad el inciso B, que es justamente la notificación de la deuda. ¿Cómo viene este inciso en una modificación de un Código Civil y Comercial? Bueno, porque el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos que recordar que en realidad es la confluencia del Código Civil velezano con el Código Comercial, también escrito por Vélez-Sarsfield con Eduardo Acevedo. Y así como Vélez consideraba que el Instituto del Anatocismo era mal visto, nocivo o contrario a las buenas costumbres, a la moral y a las buenas costumbres en sede civil, un jurista de la talla de Vélez no podía dejar de ver que el derecho comercial tiene otro ritmo y otros intereses y otras necesidades. Y el instituto del interés sobre el interés estaba previsto en el propio Código de Comercio en contratos típicamente mercantiles. El contrato de cuenta corriente bancaria y el contrato de cuenta corriente. ¿Qué pasa? Al unificarse el Código Civil con el Código Comercial y colocarse un solo artículo para los dos tipos de obligaciones, el Código Civil y Comercial pierde el matiz que Vélez le había dado en los distintos códigos, en el civil y en el comercial, en cuanto al origen de los bienes. Si ustedes me preguntan cómo surge doctrinariamente el 770 inciso B, es muy difícil decirlo. Los doctrinarios siempre han tenido la preocupación de que en realidad la duración del juicio era para beneficio del deudor. El deudor que lograba, con zancadillas, con demoras, con dilaciones, con obstrucciones y todo tipo de obstáculos, demorar un proceso judicial se veía favorecido. Que lo vamos a ver después en Nasilowski, cuando la sentencia en Nasilowski habla de dinero judicial fácil. Así los doctrinarios colocan el 770 inciso B, también lo quiero decir, sin un análisis. Ustedes no van a encontrar un profundo análisis de la razón de esta norma, de los orígenes, sino simplemente es un sentimiento de justicia de los que iban analizando nuestro derecho común para reparar de alguna manera esta contradicción en que el que debía en realidad terminaba siendo beneficiario. ¿Qué sucede? Como el Código de Comercio sí tenía previsto el instituto de la cartelización, obviamente lo que no se aplicaba en sede civil sí era motivo de discusión en materia comercial. Y así la Cámara Comercial, en pleno, en los años 90, dicta un plenario muy conocido, que era el plenario UPSAL, por el cual se admitía en las sentencias la capitalización de intereses con una periodicidad mensual. ¿Por qué es importante el plenario UPSAL? Porque el plenario UPSAL, de alguna manera, nos hace recordar al acta 2763. Es la Cámara Comercial en pleno que se reúne y adopta una decisión en materia de intereses. ¿Qué sucedió con el plenario UPSAL? Fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el caso
García Vázquez. Ello dio lugar a que después la Cámara Comercial lo dejara sin efecto, con un plenario que se llama Calle Guevara, que lleva el nombre de Calle Guevara porque él es ese momento fiscal en la Cámara Comercial. Pero a partir del fallo García Vázquez, la Corte empieza a construir los principios técnicos de la capitalización de intereses. Y así llegamos al caso Fabiani de 1993, donde la teoría de la capitalización de los intereses podríamos decir que se encuentra completa. ¿Cuál es la teoría? El principio general es la prohibición del anotacismo. No se deben intereses de los intereses y esta norma es de orden público. Como es una norma de orden público, la capitalización solo procede por vía excepcional. Su interpretación es restrictiva y requiere habilitación legal previa. Y esto es importante porque vamos a ver en el acta 2764 un componente de capitalización simple. A su vez, la Corte vuelve a una figura que había usado antes, pero que ahora empieza a ser cada vez más explícita, que es la sentencia arbitraria en materia de ejecución. ¿Y por qué lo menciono? Porque hace 2 o 3 años tuvimos una sentencia arbitraria en materia de ejecución en el fallo Anselmi, que se trataba de un caso laboral, donde se discutía una multa. Quiere decir que la cuestión de la sentencia arbitraria en etapa de ejecución no es una cuestión que esté fuera de la agenda del derecho del trabajo. ¿Cómo reacciona la justicia en lo civil frente, recordemos que ahora el cuerpo está unificado, el 770 rige tanto para la justicia civil como la justicia comercial, como la justicia del trabajo en lo que se refiere a la legislación común? ¿Cómo reacciona la justicia en lo civil a la cuestión de la capitalización de intereses del inciso B, es decir, promovida la demanda judicial? Bueno, ustedes van a ver que en la jurisprudencia de la Cámara Civil, la aplicación del interés sobre el interés es absolutamente limitada a casos puntuales y no tiene un concepto como el del acta 2763. Resulta muy interesante ver que distintos fallos, ellos a raíz de distintos congresos de derecho civil, llegan a la conclusión además que la capitalización de intereses no se aplican a las deudas de valor. ¿Por qué? Porque las deudas de valor, que son aquellas que no son las de dar suma de dinero donde la deuda está líquida o fácilmente liquidable, dice la Cámara Civil, que aunque en este tipo de obligaciones la condena se traduzca finalmente en la entrega de una suma de dinero, la cuantía de esta deuda depende del juzgamiento, es decir, de la sentencia, por lo que el obligado no conoce el monto definitivo hasta el momento de la decisión judicial. Así que, de acuerdo a la solución de la Cámara Civil, las deudas de valor no serían susceptibles del artículo 770, inciso 1. Llegamos así al acta 2764 del 3 de septiembre del año 2022. No voy a ingresar porque todos la conocemos, pero quiero resaltar los siguientes problemas que a mí en lo particular, o dudas que me ha generado siempre el acta 2764. El primero es el principio de retroactividad de la ley, porque el 770 inciso B surge con el Código Civil y Comercial del año 2015, y yo he visto el acta 2764 aplicadas a juicios en los cuales, por ejemplo, un despido se produjo en el 2014. Sí, se aplica e incluso demandas notificadas con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial. Entonces, las distintas salas de la Cámara de Apelaciones de Trabajo han decidido aplicarla con la primera capitalización, con el dictado o con la sanción del Código Civil y Comercial. Pero me encuentro con un obstáculo constitucional, que es que se aplica una sanción sin ley previa. El segundo obstáculo, que a mí de alguna manera me producía ruido, es la cuestión, el principio de disposición o la cuestión de la congruencia. Los laboralistas en general no han hecho uso en sus demandas del 770 inciso B. Yo no he visto muchas demandas con el 7 antes de que saliera el acta 2760. Tratándose del interés de un accesorio y siendo un accesorio renunciable.
porque no se trata de capital. Después de todo lo que nos han señalado en la universidad, de que si uno reclama en la demanda el capital, pero no reclama los intereses, de alguna manera no puede pedirse el tribunal sobre los intereses. Si, mucho más si se trata de un interés de carácter punitivo, como es el del 770 con capitalización, ¿no? ¿Por qué se aplicaría una capitalización a un juicio laboral donde no ha sido peticionado por la parte? Esa cuestión, en mi opinión, todavía a la fecha no ha tenido solución. Y la tercera cuestión es la siguiente. ¿Es la deuda, es el crédito laboral una deuda de dinero o es una deuda de valor? Porque si es una deuda de valor, como vimos de acuerdo a la doctrina civilista, sería procedente su actualización monetaria o la recomposición de la moneda, o el valor del juicio se determinaría al momento de la sentencia. Pero ¿qué sucede? Como vimos que ha dicho la Cámara Civil, la deuda de valor es incompatible con el 770 inciso B. Es decir, ocasiona una contradicción. Yo tengo para mí que, como dijo Centeno, es una deuda de dinero ajustable. Lo que pasa es que hay una resistencia a darle las cosas por su nombre. El nominalismo estricto ha conducido a situaciones de absoluta y notoria injusticia que los jueces han tratado de resolver de la mejor manera posible. Esa es la realidad. Y al no dar las cosas por su nombre, al no decir que el nominalismo estricto es inconstitucional, porque esa es el sustento, de alguna manera el origen de toda la cuestión, estamos todos buscando figuras alternativas que protejan el crédito de quien sea, del acreedor civil, del acreedor laboral, del acreedor alimentario, de todos los acreedores, pero sin decir por qué. Y sin abordar la esencia del conflicto que se presenta. Llegamos así al caso que nos convoca hoy, que es el caso Oliva con Coma. Lo que voy a expresar también es una opinión personal. Analizar Oliva con coma solo, por sí solo, es un error. Porque en el medio la Corte, en el medio no, 9 días antes, la Corte dictó otro fallo, que es muy interesante, el 20 de febrero del 2024, en una causa de alimentos, como no tiene los nombres de las partes, lo vamos a llamar el caso G contra K, porque así se expresa al colocar los autos, en el cual se revoca una sentencia de la Cámara Civil. Si nosotros no vemos Oliva con coma en conjunción o como un sistema con G contra K, no vamos a abordar el pensamiento jurídico completo. Es una opinión absolutamente personal. Y también es una opinión personal que Oliva, G contra K, deben ser integrados con García con UF en alguna manera. Y para eso vamos a ver el marco fáctico de los 3 juicios. García con UF, la Cámara Civil establece la doble tasa activa sin petición de la parte actora, en forma oficiosa en la sentencia de Cámara. La Corte no trata la cuestión de la falta de petición o de violación al principio de congruencia. Lo que la Corte trata es la inconstitucionalidad o la arbitrariedad de la ley. Si nosotros lo vemos, esto tiene relación con G contra K. En García con Hugo Goffey era más fácil resolver la cuestión diciendo que había violación al principio de congruencia, pero la Corte decidió ingresar y explicar que la tasa del 768 debe ser una tasa obtenida de la reglamentación del Banco Central. Quiere decir que si la Cámara de Trabajo hoy quisiera establecer una tasa, va a tener que advertir la limitación del 768, inciso C, en cuanto debe tratarse de una tasa sujeta a la reglamentación por parte del Banco Central. En parte, en mi opinión, está correctamente vertido en Nacido, que es el fallo de la Sala Octava que empieza a dar alguna luz en materia de intereses.
En el juicio Oliva con coma, el marco fáctico es el siguiente. La Corte, la Cámara del Trabajo, dicta un fallo aplicando la ley, el acta 2764, ordenando una capitalización anual a partir de la notificación de la demanda, pero con una salvedad. Esa capitalización era atenuada, no podía superar el índice más el 7%. A diferencia, bueno, y en el juicio G contra K, se trata de un juicio de alimentos en el cual el juzgado de primera instancia determina un monto alimentario y ordena una actualización semestral. Cuando llega a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones dice que la actualización semestral es violatoria de la ley 25.561 y la deja sin efecto, sin petición de la parte demandante. Es decir, la Cámara Civil violó el principio de congruencia y sin petición de parte modificó el modo de actualización de la cuota del deudor alimentario. ¿Por qué digo que comas debe verse en conjunto con G contra K? Por dos razones. Primero, porque se tratan de dos acreedores alimentarios. El acreedor alimentario menor de edad en el juicio G contra K y el acreedor alimentario del trabajo en el juicio Oliva con K. Pero tienen una diferencia sustancial. En el juicio G contra K tenemos dos dictámenes previos al dictado de las sentencias. El dictamen de la Procuración, el del Procurador General, y el dictamen del defensor ante la Corte Suprema. La Corte recepta en el voto mayoritario, o sea, en realidad la mayoría hay unanimidad, pero hay una revisión al voto al dictamen del procurador por el voto de la mayoría y hay un voto, hay un por su voto del doctor Rossi. ¿Por qué es importante y por qué integra el sistema de Oliva con K? Porque el procurador, nuevamente, en este concepto de considerar valiosa la actualización monetaria, la indexación por precios o la variación de costos, sin embargo, lo que dice es que la Cámara Civil adoptó una decisión sin valorar la situación macroeconómica, la depreciación monetaria, que jugó a la depreciación monetaria como un hecho incierto, quiere decir que entonces, a contraer el censo, el procurador dice que la desvalorización monetaria es un hecho cierto, y omitió establecer un mecanismo alternativo para el sostenimiento del valor de la cuota alimentaria. ¿Por qué es interesante? Porque además el fallo del procurador habla ya de índice RIPTE, que sabemos todos que son las remuneraciones imponibles promedio, de índice de precios al consumidor, de fórmulas de mantenimiento del valor, como serían porcentajes, pagos directos de prestaciones alimentarias, como sería, por ejemplo, el pago directo del colegio, de alguna actividad. Es decir, de alguna manera, dice el procurador, no puede sacarse un índice de actualización sin darle al acreedor alimentario un mecanismo de preservación de su crédito. Lo dice en esta parte. En mi opinión, la sentencia recurrida, al eludir el análisis relativo a la aplicación de un mecanismo destinado a preservar en el tiempo el valor adquisitivo de la cuota alimentaria, sin que ello importe, nuevamente estamos no queriendo decir la cuestión, pero bueno, es entendible, no quieren ingresar en el esfera del poder legislativo. Sin que ello importe una actualización monetaria, indexación por precio, variación de costos o repotenciación de deudas en los términos de la ley de convertibilidad, omitió brindar suficiente respuesta al planteo de la actora y adoptó una interpretación de las normas civiles que determine su finalidad y afecta a los derechos fundamentales de la niña cuyo nombre no se indica. Y también resulta interesante el dictamen del Defensor General ante la Corte Suprema, porque si bien no dice nada de todo esto, nuevamente ingresa en la discusión sobre si la deuda de alimentos del menor de edad es una deuda de la suma de dinero o es una deuda de valor, y considera que es una deuda de valor.
Ahora seguimos con Oliva con coma. Oliva con coma, a diferencia de este fallo de alimentos, en el cual el voto del doctor Rosenkrantz no adhiere al dictamen del tribunal, sino que se asienta en la violación al principio de congruencia. La Cámara Civil adoptó esta decisión cuando la parte demandada no había apelado a la actualización del voto alimentos. Ese es el voto del doctor Rosenkrantz. 9 días después se dicta Oliva con coma. Es un fallo per curiam. ¿Qué quiere decir que es per curiam? Que tiene un solo voto, un voto unánime. No existen distintas posiciones. Todos los jueces de la Corte adhirieron al mismo texto. No tiene intervención de la Procuración. Lo primero que me pregunto es, sí, es una pregunta que dejo a todos los asistentes. Por eso, lo que intenté hacer en esta charla es el ejercicio de pensar, y un ejercicio de pensar que no tuviera prejuicios. O sea, todo lo que hemos dicho son interrogantes. Ustedes pueden tener el mismo interrogante, compartir o no compartir. Pero intentamos hacerlo desde el punto de vista jurídico. ¿Existe un agravio o la Corte decidió dar una indicación sobre él? En García Conuosa, ¿era más fácil decir que en realidad el punto no había sido apelado por parte actora? En Oliva con coma, si la Cámara estableció un límite a la capitalización anual, que era aplicación del RIT más el 7%, ¿el agravio no era eventual? ¿Hay caso judicial? Bueno, es una cuestión que todos podemos preguntarnos. Quizás la Corte considera que hay caso judicial porque, de todos modos, la aplicación del RIT más el 7% no conjugaba los agravios de la parte recurrente y decide ingresar en el acta 2760. La construcción del fallo es una construcción diferente al dictamen del procurador en el juicio de alimentos, que ya habla de desvalorización monetaria, de RITE, de precios al consumidor. Y acá la Corte se mete de lleno, no tenemos ninguno de esos componentes, sino que se mete de lleno en la materia, que es el tema de la capitalización de los intereses. Y dice, el artículo 770 establece una regla clara. No se deben intereses de los intereses, que coincide con la doctrina tradicional de la Corte. En principio, lo que nos dice en este fallo, que venía diciendo en su conclusión de la teoría del anatocismo, es que es de orden público. Acá no lo menciono. O sea que la prohibición de anatocismo es de orden público. Simplemente dice, no se deben intereses de los intereses. Y por consiguiente, y acá repite el criterio, las excepciones son taxativas y de interpretación restrictiva. Y después cita una doctrina que yo creo que también es un mensaje hacia el acreedor civil, en el sentido de que si va a pretender que el 770 inciso B se aplique más de una vez, ello no es lo que surge de acuerdo a la Corte en el texto legal. El texto legal, de acuerdo a la Corte, permite una sola capitalización. Ahora, ¿eso significa que va a permitir una capitalización en este juicio o en otros? Y la verdad yo lo pongo en duda. Porque después de que señala que el inciso B permite solo una capitalización y que el acta ha creado una excepción que no está legalmente contemplada, es decir, que hay una violación al principio de legalidad, fíjense que siempre hacemos referencia al tema constitucional, porque el tema constitucional es lo que nos trae el acceso a la Corte. Por eso es importante resaltar la cuestión de la violación al principio de legalidad. Después de que analiza todo eso, nuevamente dice, a ver, fue quien lo dijo. Bueno, ahora no lo encuentro puntualmente, pero lo había marcado. Nuevamente vuelve acá, en esta parte. Después que dice que el inciso B no admite más de una capitalización, vuelve al criterio general del anatocismo y dice, en definitiva,
la decisión impugnada y el acta dejan de lado el principio general fijado por el legislador y crean una excepción que no está legalmente contemplada. Cuando habla que dejan de lado el principio general, ¿cuál es el principio general? ¿Que no se deben los intereses de los intereses? El principio general es que la capitalización de intereses está prohibida, o el principio general es que la capitalización de intereses del inciso B solo va a producirse una vez. No lo sabemos. En mi opinión, yo creo que la Corte lo que está haciendo es ratificar que el anatocismo es un instituto diverso por sí mismo, es una impresión personal. Pero que además quiso remarcar, para el caso como es una norma, una regla de derecho, porque está escrita, quiso remarcar que en el caso de aplicarse además solamente sería en una única oportunidad. Y así llegamos al último fallo, que es el fallo. Bueno, quiero hacer un resumen antes de ingresar en el fallo Nasilowski, que es el fallo de la Sala Octava, que de alguna manera daría una luz sobre el futuro de los intereses en materia laboral, y ahí vamos a ir a nuestra segunda y última diapositiva. Como resumen de todo esto de Oliva, G contra K y García con Ugospe, estamos viendo en García con Ugospe, si ustedes lo leen con alguna atención, van a ver que la Corte dice no se puede duplicar la tasa activa si no se declara la inconstitucionalidad de la 25.561. Estaba abriendo la puerta. En el fallo G con K, es el propio procurador el que trata de no hablar de actualización monetaria. En Oliva está tratando indirectamente la tasa de interés, prohibiendo la capitalización. Es un conjunto de fallos en los cuales se está hablando de actualización monetaria, de forma indirecta, de interés moratorio, cuando en García con Ugospe está diciendo que tiene que ser un interés reglamentado por el Banco Central, de interés del 770, cuando lo trata en Oliva, y en todos estos fallos del principio de congruencia. El principio de congruencia como necesidad de que exista, o sea, como iniciado en el principio de sustanciación, es decir, que la parte exponga su petición en la demanda y la parte demandada responda u objete, ejerza su posición defensiva. Y en cuanto al principio de congruencia, a que el juez se limite a fallar sobre los capítulos propuestos. Este es, en mi opinión, el resumen del sistema de los tres fallos. Y para agregar conflicto a esta charla, porque la cosa no es tan fácil como nosotros pensábamos, hice un cálculo para ver si el acta era tan nociva y cuál podría ser el futuro de una tasa de interés. Entonces tomé un caso promedio, un juicio, lo tomé por 100.000 pesos porque es más fácil hacer las cálculos 100. Un juicio con fecha de mora, lo hice el día 11, así que el día 13, lo hice hace 2 días. ¿Y cuál sería el monto resultante de aplicar IPC más el 6% anual? Porque el 6% ya vimos que era la tasa clásica de la Corte. IPC más el 3%, porque estoy tomando el decreto 70/23, que si bien está suspendido el decreto de Milei con la nueva fórmula de intereses. RIPTE más 6% anual. Recordemos que en Oliva la Cámara había planteado como límite RIPTE más 7, así que por eso tomé RIPTE más 6. SER más 6%, SER más 3%, porque es lo que adopta el fallo Nasilowski. El acta con una sola capitalización, como si fuera una aplicación literal del fallo Oliva. El acta sin ninguna capitalización, que es la realidad que nos ha ocurrido por actor y por demandada a muchos abogados. Por actora nos han negado la capitalización y por demandada nos la han impuesto. O sea, las soluciones han sido absolutamente dispares de acuerdo a la petición de la parte, el estado del expediente al momento de apelar. Y por último el dólar, pero sin interés. Entonces, si nosotros analizamos este gráfico, parece
deducirse, por esto le quise poner un poco de picante al tema, que el acta no era tan buena, porque no vemos que exista un alejamiento de la cuestión, pero esta exposición tiene una trampa. La trampa que tiene es que nosotros no podemos ver a la República Argentina como una foto, sino que la tenemos que ver como una película. Esta construcción del día 11, en lo que se refiere al dólar, ya tiene un desfasaje, porque tomé el dólar MEP de 9,95. Hoy cerró a 9,30, no, perdón, 9,95 cerró a 10,30 y hace 10 días estaba a 1.250. Quiere decir que si nosotros hacemos la foto de las variables económicas, no vamos a poder ver la solución de justicia. Y esto nos lleva a una cuestión material que se deriva de la propia inflación. Ningún índice que pueda adoptar ningún juez, por mejor que sea su predisposición, va a ser inalterable, definitivo, o va a brindar una exacta noción de justicia. Tenemos que descartar absolutamente eso. El índice es una aproximación a una solución de crimen, pero no nos va a brindar una solución exacta. También tiene una trampa esta cuestión. ¿Por qué? Porque el Acta 2764 en definitiva replica sobre sí misma una tasa de interés agravada. ¿Pero qué pasa? Ayer a la noche, de acuerdo con lo que leí, el gobierno nacional está empezando a impulsar la baja de la tasa de interés. La tasa de interés ha quedado congelada durante el año pasado. Tuvimos una inflación, o sea, un desfasaje de la tasa de interés y los índices inflacionarios. Quiere decir que esa réplica, por más que se capitalice una vez por año, se quedó corta. Y si además el gobierno propuso una baja de tasas y además los bancos privados han reducido en el día de hoy sensiblemente la tasa de interés de los plazos fijos, el acta cada vez va a tener una progresión más ascendente. Entonces, ver la película, ver la foto, sin ver que la Argentina es una película, nos va a conducir a una equivocación. Y ahora voy a tratar el caso Nasilowski, que en su última parte hace una propuesta de solución respecto al tema de los intereses. Lo interesante de Nasilowski es que justamente señala esto, que hubo un congelamiento de la tasa de interés. Y toma a los efectos del 768 lo que considera una tasa, que es la tasa CER. Es decir, no ingresa en la cuestión de un índice, porque el índice podría ser impugnado en Constitución, porque el índice de alguna manera sería una fórmula de actualización monetaria. Pero lo que propone es el CER, el coeficiente de estabilización de referencia, que recordemos que es una forma de ajuste de los créditos derivados de la multiplicación asimétrica, pero el CER ha sido transformado en instrumento financiero porque se toma de base para plazos fijos el CER, por lo cual tiene una regulación de la Banco Central. Es una solución muy inteligente porque de alguna manera está poniendo un obstáculo a la impugnación de constitucionalidad del CER como índice, porque tiene justificación para considerarlo una tasa. Ontológicamente, ¿es una tasa o un índice? Es una respuesta abierta. Digamos que ontológicamente es un índice, nominalmente se ha convertido en un tasa, con lo cual de alguna manera cubre el 768. Y le agrega una tasa de interés pura del 3% anual, acorde al decreto 70/23, el DNU, que ya sabemos está suspendido en su capítulo laboral, pero de alguna manera hace una adecuación a lo que es una norma del Estado, porque no olvidemos que más allá de todo, por primera vez, el Estado reconoce que es importante, no importa quién sea el presidente o de qué autoridad momentánea derive la cuestión, pero hay un reconocimiento de la inflación como una situación
valiosa y que requiere un decreto de renta, lo que establecía era el IPC más el 3% anual. La solución de futuro, como ya les dije, como decía docente es, no existe un nominalismo definitivo. Considerar que los créditos o que las tasas no van a variar o que una solución de una tasa determinada sea justa para siempre es una utopía. Las economías van cambiando, los países van cambiando, y aún si la Argentina adoptara un proceso de bimonetarismo, enfrentaríamos, nosotros como letrados, enfrentaríamos las consecuencias del proceso inflacionario americano. La tasa perfecta no existe. Existe la tasa constitucional. Existe la tasa que la Corte va a considerar, que la Corte puede considerar como no objeto de recurso extraordinario, porque no provoca cuestión federal, ya sea porque no alcanzó ribetes contrarios a la moral o a las buenas costumbres, porque está en la decisión prudencial del juez o dentro de las facultades judiciales, porque pertenece a una reglamentación central, porque preserva el crédito, porque no hay una alteración sustancial de la obligación determinada judicialmente, porque no hay una alteración sustancial del principio de congruencia, pero la tasa perfecta no existe. Creo que el futuro de los intereses laborales va a ir hacia la tendencia del caso Naciloki. Bueno, nos deseo a todos mucha suerte en esta aventura que es el derecho. A mí me han convocado para dar una clase distinta. Era una clase sobre los aspectos conflictivos de la discriminación, que me parecía en su oportunidad mucho más rica y más interesante, pero bueno, me tocó hablar de economía, de un poco de interés. Así que les agradezco mucho a todos, quedo para cualquier pregunta que quieran hacer, espero que no les haya sido muy pesado, y le quiero agradecer a la Universidad Austral que me haya invitado. Quiero agradecerle a 3 personas, primero a quien fue mi profesor de Derecho Administrativo, el doctor María, prematuramente, que fue el director de la maestría en Derecho Administrativo, a mi tutor de tesis, que fue el doctor Alejandro Legui, que en su oportunidad fue camarista de la Sala 4 y de la Cámara Contenciosa Administrativa, y le quiero agradecer a una persona que también considero desaparecida físicamente de manera muy prematura, que es el doctor Julio Simón, que fue el inspirador y durante mucho tiempo participante de esta maestría. Y por supuesto al doctor Siri Marco, con el que tenemos muchos años de conocimiento, que no vamos a decir cuántos. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos a la doctora María Cecilia García, muy clara en su exposición, espero que haya sido de utilidad. Lamentablemente estamos excedidos de tiempo para responder las preguntas que han sido consignadas en el chat, pero bueno, quedamos abiertos para seguir profundizando estos estudios. Los invitamos a participar de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral y bueno, seguir conversando sobre estas y otras temáticas que hacen a las relaciones laborales. Muchísimas gracias, damos por concluido la